Microscopios simples y electrónicos. El microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. El tipo más común y el primero que fue inventado es el microscopio óptico. El microscopio fue inventado por Zahair James en 1590 y luego surgieron muchas de sus variantes tales como microscopio óptico simple, de luz ultravioleta, de fluorescencia, petrográfico, confocal, compuesto, electrónico. Sin embargo, les voy a hablar hoy de dos tipos, microscopio simple y electrónico. Un microscopio simple es un instrumento que permite observar de forma aumentada la imagen de un objeto. Esto permite observar detalles del objeto que no serían visibles de forma directa en el ojo humano. Los microscopios simples o lupas están formados por una sola lente convergente que permite alcanzar aumentos de hasta aproximadamente un factor de 10. Esta lente convergente se encuentra montada normalmente junto a un mango que permite su manipulación. La gran diferencia que radica entre un microscopio simple y uno compuesto, el cual es el más común, es que el solo tiene un lente, por lo que tiene menor capacidad de aumento, y el compuesto tiene dos lentes, por lo tanto su capacidad de aumento es mayor. La historia del microscopio simple es la historia de las lentes de aumento. Debido a la simplicidad técnica de las lentes de aumento, es difícil establecer con total claridad el momento de su invención. Las lentes eran conocidas por parte de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, la lente más antigua que se ha conservado hasta nuestros días es la lente de Nimrud. Esta lente proviene del imperio asirio y fue fabricada aproximadamente en los años 750 a.C. Sin embargo, no se sabe si fue usada como instrumento o era netamente decorativa. A partir del siglo XII, algunas de las aportaciones más importantes a los lentes fue por parte de la mano de Roger Bacon. El fraile Francisco Roger Bacon fue uno de los primeros personajes históricos en estudiar sistemáticamente las propiedades de la lente. El microscopio eléctrico es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica, gracias a su gran poder de aumento. Mediante este tipo de microscopios es posible aumentar imágenes de muestras hasta niveles muy superiores a los de microscopios ópticos. Las partes principales de un microscopio electrónico incluyen aquellos elementos utilizados para generar electrones y dirigirlos hacia la muestra. Esto incluye fuentes de electrones, lentes electromagnéticos, cámaras de vacío y detectores de pantalla fluorescentes. Existen dos tipos de microscopios eléctricos: microscopio eléctrico de transmisión MET y microscopio eléctrico de barrido MED. La principal característica del microscopio eléctrico de transmisión es que utiliza los electrones que atraviesan la muestra. Se ve muy a fondo la muestra con mucho detalle. En el microscopio eléctrico de barrido también es necesario que los electrones impacten contra la muestra. En este caso, los electrones no iluminan toda la muestra simultáneamente, sino que se hace un escaneo recorriendo los distintos puntos de la muestra. Se observa una imagen más superficial de la muestra. Historia del microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un invento del siglo XX que fue posible gracias a los avances en el campo de la física de las partículas. Uno de los avances importantes fue el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón por parte de Louis Victor de Broglie. Los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Nobel se dieron cuenta de que estos conocimientos justificaban la viabilidad del microscopio electrónico. En 1931 presentaron su primer prototipo funcional, que aunque apenas alcanzó el aumento por 400 versus un aumento convencional por 1500, 2 años después fue superado. Y en 1938, Siemens empezó a comercializar el primer microscopio electrónico, llegando a alcanzar aumento por 2 millones. Bueno, ahora yo les voy a hablar como tal de cómo funciona el microscopio simple y el microscopio electrónico. El microscopio simple o la lupa están formados por una solo lente convergente que permite alcanzar aumentos de hasta aproximadamente un factor de 10x. El poder de aumento de un microscopio simple expresa la relación entre el tamaño observado del objeto con y sin lupa. Es decir, un microscopio simple con un aumento de 10x permite ver el objeto 10 veces más grande que si se observa directamente con el ojo. Eh, el poder del aumento puede calcularse a partir de la distancia focal del lente f mediante la siguiente fórmula que podemos ver acá en la diapositiva. Aumento es igual a 25 centímetros sobre el foco más 1. Ahora les voy a hablar sobre el microscopio eléctrico. Como tal, este microscopio utiliza electrones con alta energía para realizar observaciones a diferencia del óptico, que se sirve de la luz, en otras palabras, fotones, donde la energía que se maneja en estos sistemas está representada por una unidad denominada electronvoltio.
que se simboliza con la E y la V mayúscula. Un electrovoltio se define como una unidad de energía para el electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, en donde este valor se obtiene experimentalmente y equivale aproximadamente a 1,60217646 por 10 de 19 de 10 a 19 julios. Ahora acá tenemos una fórmula en la cual nos dice que la longitud es igual a h sobre v por n. Entonces, donde h es igual a la constante de Planck, v es igual a la velocidad y m es igual a la masa de la partícula. Entonces, como tal de esto podemos deducir que de aquí, cuanto mayor sea esa velocidad de aceleración de los electrones, menor será la longitud de la onda en Y. Por lo tanto, el poder de resolución será mayor, o sea, habrá mayor aumento. Y como tal, acá podemos ver en la parte derecha a una hormiga ampliada con un microscopio electrónico. Top 5 descubrimientos que se han hecho con el microscopio. Número 5. Las neuronas. Las neuronas son la célula del sistema nervioso formada por un núcleo y una serie de prolongaciones. Todos sabemos eso, pero bueno, en 1906, este señor llamado Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su doctrina de la neurona, según la cual el cerebro está compuesto por estas células independientes y funcionales, y no una red de transmisión de impulsos nerviosos como se creía hasta ese momento. En el top 4 tenemos la identificación de la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer se define como la pérdida de memoria, cambios de ánimo, problemas de atención y orientación. La enfermedad del Alzheimer, denominada demencia senil de tipo Alzheimer o simplemente Alzheimer. Sí, es una enfermedad triste. Ha habido muchos estudios, pero ninguna cura definitiva hasta ahora. El mismo año que Ramón Cajal recibió el Nobel, Alois Alzheimer presentó a la Conferencia de Psiquiatría del Sudeste Alemán en Tübingen, o sea, aquí, un estudio en el que se hacía referencia por primera vez a una enfermedad de la corteza cerebral. Esta enfermedad, que se conocería posteriormente como Alzheimer, presentaba diversos síntomas como pérdidas de memoria, desorientación, demencia, causas directamente relacionadas con cambios en la estructura de la corteza cerebral, observados a través del microscopio. En el número 3 tenemos el virus del papiloma humano como causa de cáncer de cuello uterino. En 1983, Harald Surhausen descubrió que el virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual, era un factor necesario en el desarrollo de casi todos los cánceres cervicales. Surhausen logró aislar bajo el microscopio dos cepas del virus responsables del 70% de los cánceres del cuello uterino. Gracias a su trabajo, hoy se dispone de vacunas que evitan un número importante de infecciones relacionadas con el virus del papiloma humano. O sea que este tipo ha salvado demasiadas vidas. En el número 2 tenemos las aplicaciones del grafeno en la electrónica. Konstantin Novosilov y Andrei Godin, sí, dos personas, revolucionaron el mundo de la electrónica en 2004, cuando ganaron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento a escala microscópica de las propiedades del grafeno: transparente, flexible, extraordinariamente resistente, impermeable, abundante, económico y conductor de electricidad mejor que ningún otro material conducido. Su uso todavía no está muy extendido, pero varios países trabajan en las aplicaciones que puede tener el grafeno en los próximos años. Y para finalizar, la número 1, la llegada de la super resolución. Durante el transcurso de los años, se pensó que la microscopía óptica tenía un límite a partir del cual no se podía conseguir más resolución. Eric Bessick, Stefan W. Well y William E. Mortner rompieron con esta idea gracias a su introducción de la microscopía de superresolución, que permite observar moléculas dentro de sus células vivas a una escala nanométrica. Gracias a esta técnica, que les dio en 2014 a sus inventores un premio Nobel de Química, pueden estudiarse a nivel más avanzado enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, eh, y muchas otras. En esencia, el microscopio consiste en dos lentes convergentes. La lente más próxima al objeto se denomina objetivo. La lente más próxima al ojo se denomina ocular. Así es como se demuestra en la siguiente figura.